El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Digestivo, capítulo 41. Sí. Víctor en los controles, Poncho. Hola, Carlitos. Soy Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Hoy les traigo una conspiración moderna que tiene que ver con el... Pues tiene que ver con la familia, podría decir, de Donald Trump. Ok. Que está muy buena, ¿eh? La verdad se van a quedar así con el ojo cuadrado. Va, vamos a escucharla, a ver qué tal. Y pues bueno, ahí también yo voy a hablarles sobre cómo ganar unos minutos de vida, cómo perder otros minutos de vida. Todo con los alimentos. Ah, eso está bueno. Pero bueno, pues vamos a empezar, Carlitos. No coman cianuro. Digo, es el primer tip, ¿no? No jueguen con los estos de Mi Alegría. Calmado con Mi Alegría. No, pero el de... Que nos van a el de patrocinar. químico, ¿no? ¿Cuál eran los juegos peligrosos estos que...? Ah, pero no era de Mi Alegría, era uno americano que traía uranio, ¿no? No sé qué. Pero bueno, vamos a empezar. Esta conspiración, que tiene que ver con la familia de Donald Trump, empieza en los 1890s. Se publican 2 libros en aquella época, obviamente nada que ver con la familia de Trump, pero se publican 2 libros, son antiguitos. Una llamada Baron Trump's Marvelous Underground Journey, o la increíble aventura subterránea de Baron Trump, y la otra se llama El último presidente. Es un escritor, ¿cómo se llama el escritor? Aquí tengo el nombre, es que tiene un nombre bien raro. Rarísimo, dice. Ingersoll Lockwood, bueno, nombre así está. No, bien famoso, sí. De hecho, yo no sé cómo encontraron los libros, estaban por ahí perdidos de los 90, no fueron famosos. Cabe aclarar que no fueron grandes éxitos ni nada. Y bueno, primera conexión, son las aventuras de Baron Trump. El hijo de Donald Trump se llama Baron, es Baron Trump. Entonces ahí como que, ¿qué tiene que ver? A lo mejor nada. ¿De qué habla? El primer libro habla de que encuentran unos documentos o algo con lo cual aprenden a viajar en el tiempo. Okay. Y es este viaje que hace Baron con toda su familia. Y en el segundo libro, después de utilizar todo esto, se vuelve presidente. Y aquí está lo curioso. Se vuelve presidente Baron Trump. Toma posesión. Vive en la Quinta Avenida de Nueva York, que es donde está la residencia de Donald Trump en la actualidad. Pero hablamos de un libro de 1890 y esto cuenta. Y dice que es un presidente que... como que no se creía que iba a ganar, entonces que en Nueva York hay revueltas y que no lo dejan. Y resulta que su vicepresidente se apellida Pence. El vicepresidente de Donald Trump se llamó Mike Pence. Muchas coincidencias, puede ser, ¿no? Entonces hasta ahí se queda esto de los libros. Resulta que el tío de Donald Trump, llamado John Trump, que era un ingeniero eléctrico del MIT, que es así como la super escuela de ingenieros, él... le toca revisar los papeles de Nikola Tesla. Okay. Hablando de Tesla, que hemos hablado anteriormente. Él es parte de este equipo del FBI, de investigadores que van a recoger los documentos y le toca investigarlos. De hecho, él es el que redacta lo de que solo encontramos cosas filosóficas y todo, no había realmente nada. John Trump es el que lo dice. Entonces, ¿cómo macha toda esta conspiración? Se cree o se dice que John Trump, el tío de Donald Trump, dentro de estos inventos de Nikola Tesla que él tuvo acceso, dentro del MIT todo, crean una máquina del tiempo. Y entonces se supone que regresan en el tiempo para hacer todo esto y que Donald Trump llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Y esta persona en el pasado sabía cuáles eran las intenciones de este señor y publica los libros, para que quede documentado lo que hicieron para que llegara Donald Trump a la presidencia. Okay. Está muy loca, está muy enferma, pero está bien padre. Sí. Es que hay mucha coincidencia, ¿no? Como... Nada más que aquí lo que fallaría es que el plan era que el hijo de Donald Trump fuera el presidente. Y resultó el presidente ser Donald Trump, no el hijo. Que puede ser... en unos años. ¿Podrá venir? ¿Quién sabe? Ahora, si sí se cumple que sea Baron Trump después presidente, cobraría como que otro nivel el cuento, ¿no? Bueno, la leyenda urbana. Sí, démosle tiempo porque
pues ya ves que poco a poco como que quieren promover a presidentes más jóvenes, ya no tan, digamos, experimentados, ¿no? En una de esas se vuelve realidad. Ajá, ¿qué te gusta? Tiene que ahorita ya como unos 13 años el hijo, 15. El niño ese chiquillo, ¿verdad? Ajá. Varón ese chico. Sí está chiquito como todavía. 13, ¿no? 13, 15 por ahí. Pues déjame decirte que en unos 10 años empieza a meterlo en la política. Sí, pues quién sabe, pues con el poder que tiene, ya como tal, como Trump. Como expresidente. ¿No? Ajá. Como, sí, no, está. No cualquiera es expresidente. Y digo, su apellido al final va a pesar. Si quieren buscar los libros, es muy difícil conseguirlos, no fueron famosos, pero están en PDF. Porque se encontraban en varias bibliotecas, se encontraban los libros. ¿Tú tienes ahí la liga o algo? La buscamos y se las ponemos. Ok, para ponérselas. Pues si lo quieren ver, va a estar... Leerlos está medio pesadito, aparte es un PDF que se ve viejito y no es la gran cosa. Pero ahí si los quieren ver, vamos a poner las ligas. Para aquellos amantes de las conspiraciones y todo, pues ahí hay material. Está padre la conspiración. También dicen que no cuadra porque pues hubo obviamente un presidente después de Donald Trump. Pero ¿qué tal que su hijo sí se hace presidente y después ya no hay presidentes? Escuchen bien, yo digo que en unos 10, 13 años hay que escuchar a ver ese muchachillo. A ver si... ¿Qué tal que anda haciendo ruido ahí? Pero para que veas que el tío, aparte acá con... Decíamos que Nikola Tesla era un genio, entonces... No sí, dudo que él hubiera creado alguna máquina de esas, ya que se haya usado. Pues ya es que tenemos pendiente también ese programa. De Tesla? Que también... que bueno, va relacionado un poquito con lo de la otra nota que... pues vamos una vez para macharla. Perfecto, pues bueno, Nikola Tesla, él no comía carne. Él comía principalmente vegetales verdes, ¿no? Porque él hablaba de un tema de energía, ya es que para él todo era energía. Y él mencionaba que comer las verduras o las plantas verdes así, era darle energía directa a tu cuerpo. Versus comer carne, que el animal ya había comido la planta, ya había utilizado esa energía y ya la carne era energía como sucia, ¿no? Por llamarlo de una forma. Entonces, ligando esta información de la comida que te da energía, ¿no? Resulta que para aquellos amantes, me incluyo, de los hot dogs. Es que sí, cómo no. Comida de dioses. Una investigación de la Universidad de Michigan. Que no puedo comer ya hot dogs. Te voy a decir esto, Carlitos. Hablábamos, les decía yo al principio del programa, por favor, no, que cómo ganar algunos minutos de vida y cómo perder algunos minutos de vida. Pues lamento decirte que comer un hot dog te podría restar 36 minutos de vida saludable. Pero saludable. Yo ya no soy saludable. En un minuto, Carlitos, te da un paro fulminante y ni el minuto utilizas. Entonces, esta investigación se hizo con alrededor de 5,853 alimentos. Y el resultado en general fue hot dogs, hamburguesas, en general toda la carne procesada, ¿no? Embutidos y demás. Te disminuye vida saludable entre 18 y 36, 40 minutos de vida saludable. ¿Dónde quedaron las gorditas de chicharrón? Es que no las conocen. Si conocieran, las pondrían en el lado positivo. Te dan más minutos. Y bueno, pues ya sabemos, ¿no? Como les comentaba, este tema de las verduras y plantas, ¿no? Plantas verdes principalmente. Entonces, si le echas cebollita y eso, ¿son menos minutos o? No, pues es que es lo mismo. Al final, en un hot dog, pues es más salchicha. Y ahí súmale el pan, que también son harinas y demás, pues también tapa arterias, demás. Ya a mí me encantan, de verdad. Prefiero los hot dogs a las hamburguesas. Yo estoy ahí, lo debato, pero a ver, puede ser. Sí, también me gustan. Sí. Pero ya hablábamos que de hamburguesas aquí en el país, de cadenas, ya son muy pocas las que están mejor las de la esquina, ¿no? Del puesto, de algunos puestos. Las de carbón. No, fíjate que sí coincido, también, si me dejan escoger
hot dog o hamburguesa, me quedo con el hot dog. Sí. Y pues no, definitivamente, porque no te comes uno. Bueno, depende también del tamaño. Pero por lo regular, por lo menos sí te comes 2. ¿No? Tú, Víctor, ¿cuántos te comes? ¿Cuántos te entran? 3. ¿Te entran 3? No, eso ya es una exageración, Víctor. Ya es gobula, sí. Bueno, por supuesto también entra la pizza, ¿no? Aunque sea de vegetales. No. Y estamos hablando pizza así de 85 gramos, que es una cucharadita. Las alitas de pollo con barbecue. Si nos comemos la Dominator. Cállate, no, hombre. No, por eso te digo. No, ya. Entonces, pues vaya. Probablemente este es el último programa del digestivo. Oye, ya que dices eso, ¿ya cuántos minutos me quedan? Sí, imagínate. Manches. Pero ¿qué puedes hacer, Carlitos? A ver. Puedes comer cacahuate, Ajá. ¿no? Cacahuate salado, salmón, arroz, frijoles. Sí. Todo esto, por supuesto, sin mantequilla, sin nada que es grasa tal cual. Y eso te pueden ayudar y te pueden dar ganancias de entre 10 y 15 minutos de vida saludable. Entonces, ahí está la llave de cómo revertir todos esos hot dogs y eso que nos Se van a comer hot dog que sea con chili. No. Ya trae frijoles. No, pero no, pues me acuerdo cuando íbamos con el Lick, ¿no? Que nos echábamos nuestros... Yo sí pedía principalmente hochos. Aparte eran más baratos. Uh-huh. Pero sí, estaba bueno. Entonces, pues así es, amigos, amigas, compañeros. No, ya me deprimiste. Aunado a la ley esta de las calorías Sí, y esto no, que ¿y qué vamos a iban- comer? Pues plantas. No, pues sí, qué chiste. Sí, porque Pobre de nuestro cerebro, no va a crecer. pues ya no creo que Ya no va a crecer más, que ¿verdad? crezca. Bueno, de nuestros niños. Bueno, pero a ellos sí les puedes dar cierta porción, ¿no? Ya es que decían, ¿no? Que lo que debes comer de porción de comida es lo que sea la palma de tu mano. No. Y dices, sí, pero así de grueso. No, es que no, así. Imagínate el chavo del comercial del Danopsote que iba a poder comer. Nada. Pon el comercial del Danopsote para que lo vean. Está bien bueno. Sí, Un cachito, a ver. Está bien bueno ese comercial. Es comercial God. Es así también. Así. No, yo no puedo hablar de ese comercial. Porque no puedo hablar de ese comercial. Está bien bonito. Pero así es. Pues ya ustedes sabrán, ¿no? Yo sé que no dice nada de las gorditas, me dejaste pensar. ¿Verdad? ¿Qué tal que así son saludables? Mira, traen cebolla. Traen traen cebolla. Traen La cosita esta verde, ¿cómo se llama? Cilantro, ¿no? cilantro. La salsa, por La supuesto. salsita. No, sí son saludables. Y a las de carnitas le puedes echar limoncito y también sabe rico. Mira. Que por cierto vamos a hacer un especial, ahora sí va a salir, no sé si esta semana o la que sigue, ¿no? De comida. ¿Los tacos? Ajá. Va. Vamos a tener ahí esa... Dinámica. Programa especial, Programa especial. ¿no? De Para comida. que lo vean. Sí. Suscríbanse. Que Carlitos me quiere ver llorar por el picor. Nunca lo he visto llorar Sí lo he visto llorar, pero no por comer picante. Mentiroso. No, sí. No, El otro está enfermo. que no escuches. No, sí no, está re loco. Por eso no sale al aire, porque sí nos Sí. censuran. Qué bueno que no le pusimos el micrófono, ¿no? Ahí está el Mac ahí para que... No, sí, ya sé que ahí está, pero lo muteamos. Ahora hasta ahí llegamos esta semana. Sí. Nos vemos la próxima. Muchas Claro que gracias. sí. Víctor, gracias. Perdón, campanita, escríbanos, suscríbanse, por favor. Y muchas gracias a todos. Y este es el último día para el regalo, así que apúrense. Sí, métanse a escuchar El Batallón. el Batallón. Está bueno. Digo, de verdad, para aquellos que les gusta usar audífonos, no usen cualquier audífono. Utilicen el que les quede mejor, ¿verdad? Exacto, que suene bonito. Ujú. Sí. Cuiden sus oídos. Por ejemplo, yo que estoy ciego, tengo que cuidar mis oídos. Ok, bueno, Vale. pues muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.